En este vídeo comenzamos con la ecuación para determinar la razón de los brillos en función de las magnitudes, eh, tal como la hemos expresado en el video anterior. Pero generalmente uno escribe esta ecuación en base 10, no en base 100. Y entonces podemos, ¿verdad?, recordando que 100 es 10 a la 2, podemos escribir esta ecuación como B1 sobre B2 va a ser igual a 100, que es 10 a la 2, elevado, ¿verdad?, a la M2 menos M1, y todo esto dividido entre 5. Así que hemos reemplazado el 100 por 10 a la 2. Así que si ahora simplificamos la expresión, ese 2 dividido entre 5 es 2.5. Así que la expresión matemática la podemos escribir como B1 sobre B2 igual a 10 a la M2 menos M1 dividido entre 2.5. Y esta es la ecuación, pero en este caso usando base 10 para determinar la razón de los brillos. Hay un detalle que quiero notar, ¿verdad?, hacer claro. Vamos a escribir una nota por este lado. Y es que debemos recordar lo siguiente cuando trabajamos con esta ecuación. Cuando hablamos de una magnitud, entonces la magnitud menor, eso va a implicar que el brillo es mayor. Estrellas con magnitudes pequeñas representan brillos mayores. Estrellas con magnitudes más grandes representan el brillo más pequeño. Así que queremos reescribir esta ecuación en términos de la diferencia de magnitudes, M2 menos M1. Y podemos hacer eso tomando el logaritmo natural en ambos lados. El logaritmo base 10. Así que si hacemos eso, tenemos que el logaritmo base 10 del lado izquierdo, B1 sobre B2, va a ser igual al logaritmo base 10 del lado derecho, que sería 10 a la M2 menos M1 dividido entre 2.5. Así que el lado izquierdo pues queda como aparece, logaritmo base 10 de B1 sobre B2. Pero en este lado vamos a tener el exponente del 10. Así que tendremos M2 menos M1 sobre 2.5. La logaritmo base 10, básicamente lo que me lee es el argumento de ese exponente que tenemos base 10 en el paréntesis. Así que si ahora despejamos para las magnitudes, la diferencia de las magnitudes, tenemos que M2 menos M1 va a ser igual entonces a 2.5 por el logaritmo base 10 de B1 sobre B2. Y esta sería la ecuación que estamos buscando para la diferencia de magnitudes. En el lenguaje que utilizamos para este tema, la cantidad B1 sobre B2 le llamamos la razón de brillo.
En inglés se le llama brightness ratio. Que lo que hace es comparar, ¿verdad?, la intensidad luminosa de la estrella 1 respecto a la intensidad luminosa de la estrella 2. Bien, así que vamos ahora a realizar varios ejemplos, ¿verdad?, de cómo utilizamos estas ecuaciones. El primer ejemplo es el siguiente. Determine la razón de brillo de la escala original de magnitudes. Así que si recordamos el trabajo de Hiparco y Ptolomeo, esta escala original tiene 6 magnitudes. Por lo tanto, va desde la magnitud 6, que la podemos escribir así, a la magnitud 1. ¿Vale? Y vale la pena recordar que estamos yendo de la menos brillante a la más brillante. Por lo tanto, en la ecuación matemática podemos asumir que M2 es 6 y M1 es 1. Y queremos calcular la razón de brillo o brightness ratio. Así que utilizamos la ecuación. Ahora vamos a utilizar esta expresión para calcular esa razón de brillo. Y tenemos entonces que P1 dividido entre B2 va a ser igual, ¿verdad? La ecuación nos dice que esto es 10 a la M2 menos M1 dividido entre 2.5. Así que esto sería 10 elevado a la M2, que es 6, menos M1, que es 1, dividido entre 2.5. Y esto es igual a 10 a la 5 dividido entre 2.5. Por lo tanto, B1 sobre B2 va a ser igual a 5 sobre 2.5 es 2. Esto sería 10 a la 2. Por lo tanto, es 100. Así que note que lo podemos escribir de esta forma. B1 es igual a 100 B2. Bien, el resultado que nos están pidiendo es el 100. Pero la ecuación la podemos escribir de esta manera. Y note lo siguiente, que la estrella con la magnitud 1 es 100 veces más brillante que la estrella con la magnitud 6. Que básicamente es algo con lo que empezamos la discusión de que se tenía que integrar en este tipo de ecuaciones. Si regresamos a la discusión anterior, recuerde que dijimos
que una diferencia de 5 magnitudes equivale a un factor de 100 en el brillo. Diferencia de 5 magnitudes equivale a 100, a un factor de 100 en el brillo, y eso es lo que hemos encontrado en esta ecuación. Nota el factor de 100 en el brillo y la diferencia de las magnitudes, que sería M2 menos M1, es este numerito que está aquí, que es 5. Así que esta ecuación cumple con lo que una de las condiciones que era necesaria incluir. Ahora bien, vamos a una situación un poco más cercana a nuestro tiempo, y es la siguiente. Si consideramos un telescopio, ¿verdad? Los telescopios más grandes en la Tierra pueden extender el rango de las magnitudes de 6 hasta 26. En otras palabras, podemos ver estrellas con un brillo mucho más pequeño, a tal punto de que esa magnitud sería 26. Así que lo que quiere decir esto es lo siguiente. Esto corresponde a una razón de brillo adicional que podemos calcular con la ecuación. Para la estrella número 1, vamos a asumir que tenemos la magnitud de 6. Y para la estrella número 2, vamos a asumir que esa magnitud M2 es igual a 26. Así que la idea es calcular cuál es la razón de brillo adicional que podemos ver, ¿verdad? Detectar con los telescopios. Así que usamos la misma ecuación. V1 sobre V2 va a ser igual a 10 a la M2 menos M1 dividido entre 2.5. Así que al sustituir los valores, esto sería igual a 10 a la 26 menos 6 dividido entre 2.5. Así que esto es 10 a la 26 menos 6 es 20 entre 2.5. Y esto sería 10 a la 8. Así que los telescopios nos permiten ver estrellas cuyo brillo es 10 a la 8 veces menor que el extremo que podemos ver a simple vista. Por lo tanto, la extensión de ese rango pues, es bastante grande. Eso es equivalente a tener estrellas de magnitud 26, ¿verdad? Con un brillo extremadamente pequeño, las cuales pueden ser vistas a través del telescopio. Otro ejemplo que podemos, ¿verdad?, discutir es el siguiente. Va a ser en forma de una pregunta, y es la siguiente. ¿Cuál es la diferencia en magnitud
correspondiente a una razón de brillo de 10 a la 4. O sea, si la razón de brillo es 10.000, ¿a qué corresponde? ¿A qué diferencia de magnitud corresponde esto? Así que uno podría usar la ecuación original. B1 sobre B2 es igual a 10 a la M2 menos M1 dividido entre 2.5. Y entonces decir si esto es 10 a la 4, ¿cuánto sería esta diferencia? M2 menos M1. Pero ¿a qué valor daría esa diferencia? Podemos despejar esta fórmula sustituyendo, ¿verdad? Despejar para M2 menos M1, pero eso ya lo hicimos. Podemos ir directo a la ecuación anterior, ¿verdad? M2 menos M1 es igual a 2.5 por el logaritmo base 10 de la razón de brillo. Recordamos que esa ecuación, ¿verdad?, fue escrita aquí. A M2 menos M1 yo le voy a llamar delta M, porque no estamos mirando realmente los números específicos de cada magnitud, sino la diferencia. Y ese es el número que queremos, delta M. Por lo tanto, esto sería igual a 2.5 por el logaritmo base 10 de lo que sería la razón de brillo, y vimos que en este caso es 10 a la 4. Así que entre paréntesis tenemos 10 a la 4. Así que esto sería igual a 2.5 por el logaritmo base 10 de 10 a la 4. Esto nos da un resultado que es el exponente, o sea que es 4. Por lo tanto, ese cambio en magnitud, esa diferencia en magnitudes, sería igual a 4 por 2.5 sería igual a 10. Bien, así que las estrellas que al compararlas tienen una magnitud de brillo de 10 a la 4, pues su diferencia en magnitud es 10. Generalmente cuando calculamos este número, a pesar de que ¿verdad?, la unidad no se presenta aquí, y son números puros, generalmente escribimos por aquí mag para indicar que estamos hablando de una magnitud. Terminamos con un comentario bien importante. Vamos a escribir una nota. Recordamos que este sistema de magnitudes se originó en observaciones a simple vista. Por lo tanto, en cierta manera dejamos fuera estrellas que no eran visibles a simple vista, que con los telescopios entonces podemos verlas ahora. Así que esto implica lo siguiente, que tenemos objetos que son más brillantes que los de magnitud 1. Vamos a tener objetos que van a tener van a ser tan y tan brillantes que vamos a tener magnitudes que sean menores que 1. Así que podrían ser 0,
o negativas. Por ejemplo, si tomamos la estrella más brillante en el cielo, que es Sirio, esa estrella tiene una magnitud que es 1.46, negativo 1.46. Pero es más brillante que lo que sería la magnitud 1 de la escala original. Si entonces aplicamos esto no solamente a estrellas, sino a los planetas del sistema solar y a nuestra estrella, tenemos que Venus tiene una magnitud de negativo 4.14. Y si incluimos el Sol en este esquema, su magnitud es negativo 26.74. Obviamente el Sol es el objeto más brillante en el cielo cuando está presente. Y la cantidad de radiación es tal que no debemos mirarlo directamente. También vemos a Venus como un objeto celeste con una brillantez bastante grande. Y el resto entonces de las estrellas, comenzando por la estrella más brillante que podemos ver desde la Tierra, que es Sirio. Así que esta escala nos amplía, ¿verdad? El haber escrito esta ecuación nos amplía nuestro análisis de las magnitudes, nos permite tener magnitudes que sean decimales, ya no es inclusive negativas, ¿verdad? Ya no es 1, 2, 3, 4, 5, 6, sino que podemos tener números entre esos e inclusive números negativos para aquellos objetos que sean aún más brillantes.